Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis queridos habladores de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y en esta oportunidad les traigo un nuevo videito en este canal donde vamos a estar hablando sobre el wrap pack de este mes de abril. Así que empecemos antes de que el video se nos ponga enorme. Para estos videos siempre tengo aquí mi Goodreads porque ustedes saben tengo mente de papaya. Entonces necesito tenerlo todo aquí para ir sabiendo exactamente qué libros he ido leyendo a lo largo de este mes. Y bueno, la verdad, en este mes hemos leído 2, 4, 6 libros, lo cual me parece un gran avance. Y más que todo porque son libros que a mí me han gustado, de que no han sido libros que más que todo yo me he obligado a leer, sino que verdaderamente yo deseaba leer, porque estaban en la mira de ser un 5 estrellas y disfrutarlos mucho. Así que empecemos por cada uno de ellos. Nación, no sé, pero me hace ver muy hermosa. Me encanta. Bueno, la cuestión es de que primero comencé el mes dándola toda. Yo comencé a leer Guerra y Paz. La cuestión es de que Guerra y Paz, yo también les he hecho un blog de lectura, pero brevemente trata sobre la familia Rostov, que en realidad tiene como una situación familiar y de herencia un poco difícil porque están durante la Revolución Francesa. A ese conflicto político, en realidad hay una cuestión para dividir los títulos. Entonces, este último Rostov decide de que entre su hijo político, legal para quedarse con la herencia, y su hijo ilegítimo, decide dejar a cargo de toda la herencia a este hijo ilegítimo. Vemos en realidad cómo van destituyendo, cómo conciben en realidad esta idea. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta familia? Comenzamos con un baile para ir conociendo a cada uno de los personajes. Eso sí, yo siempre les voy a recomendar que lean Guerra y Paz con la mente muy abierta. No se esmeren mucho en aprenderse todos los nombres. Los más principales siempre va a ser la familia Rostov y también unas 2 familias más que ustedes tienen que ir descubriendo, y que en realidad las parejas principales son 3. Son los únicos nombres que ustedes deben recordar. Y por lo demás no hay ningún problema porque siempre son personajes terciarios o secundarios que al mismo tiempo le van a dar un poco más de contexto o más que todo fiabilidad a lo que están pensando o decidiendo hacer. Lo que creo que me hizo ponerle 4.5 estrellas fue el capítulo 10, que es de toda una batalla. Yo decía, ¿en qué momento se acaba esta vaina? Y no se acababa el capítulo 10. Yo odio los capítulos largos y eso fue lo único malo que le encontré a este libro. Pero por lo demás es muy bueno, especialmente si quieres una novela histórica que tenga un romance y mucho cotilleo, porque esto tiene mucho chisme. Y a mí me encanta el chisme en novelas, la verdad creo que por eso soy lectora. Y sinceramente es una alta recomendación de mi parte si es que quiero leer un clásico para comenzar a leer a León Tolstoy. Mi Goodreads y las fechas, me estoy dando cuenta que he leído 8 libros en este mes, así que corrección. El primer libro que leí fue Puta Linda de Fernando Ampuero, que para los que no sepan yo les hice un reel explicándole cuáles fueron mis motivos por los cuales a mí me encantó esta lectura. Fue el primer libro del mes y fue un 5 estrellas, o sea, qué buena vaina. A mí me encantan esos libros. La verdad que ustedes saben de que a mí me encanta la editorial, esta de autores españoles e iberoamericanos. La verdad es una editorial que siempre voy a estar recomendando porque tiene libros muy buenos. No se basa en de que debe ser muy popular, ni que sea un bestseller, o más que todo que esté a un público muy masivo, sino más que todo por la calidad de su escritora. Eso es lo que a mí más me encantan de estas editoriales. La cuestión es de que Puta Linda es uno de los grandes libros de Fernando Ampuero, un escritor peruano que ni siquiera yo conocía, lo cual te respeto de mi propia parte, que nos cuenta la historia de un chico que tiene el sueño de ser escritor, pero digamos que se pone a pensar o a repensar qué hace un buen escritor o a una buena historia, y más que todo, qué hace que esta historia sea trascendente a lo largo del canon. Entonces toma la decisión de que para contar la historia de una prostituta, primero tiene que tener de primera mano la vida, o más que todo, todas las características que implican este oficio, o más que todo, adentrarse muy bien a la realidad para que al final el lector sea capaz de empatizar con este personaje. Y lo que él va a hacer contratar a una prostituta peruana para que le vaya contando cuáles fueron sus principios para desarrollar este oficio, qué la llevó a este punto,
cuál es su historia detrás. Vamos viendo todo el proceso de la infancia hasta este momento en el que está hablando con este escritor. Al mismo tiempo también vemos a un tercer personaje que es súper importante, que es el amigo de este escritor, o más que todo el amigo del aspirante a ser escritor, porque prácticamente él se va dando cuenta de que la forma en la que la flaca va contando las cosas tiene una visión muy diferente y atractiva. Les parece muy literaria a pesar de que ella no haya tenido una educación como tal o forjada en el mundo artístico. Vemos muchas rupturas políticas. Algo que me gusta muchísimo es de que aborda temas muy bien planteados, a pesar de que tiene cerca de menos de 100 páginas. La verdad que es un libro que yo voy a estar recomendando muchísimo. Si quieren pasarse por mi perfil de Instagram y saber un poquito más, se los dejo aquí abajito en la descripción. Así que es una alta recomendación porque es muy bueno y entretenido, y también les recomiendo ver mi blog de lectura que les voy a dejar por aquí en la i para que ustedes vayan a chequearlo, vean mis impresiones, vean algunas frases que yo he leído durante este blog porque simplemente es maravilloso. Bueno, vamos a pasar al siguiente libro, que fue Un duque sin honor, al cual también tienen reels en mi perfil, que es de Oliva Ardey. La cuestión es de que yo compré este libro en este descuento de $9.90, al igual que Puta Linda, que en realidad es un libro de mi hermana que me prestó y no pude marcar. Y la cuestión es de que este libro en realidad lo compré porque yo dije, como que tiene muchas vibes de Julia Quinn o de los Bridgerton. Y ustedes saben de que yo soy fan de los Bridgerton. Yo sé que hay cosas muy cuestionables y por eso el primer libro no me agrada, pero el segundo, el tercero y el cuarto se van poniendo muy buenos. Entonces digamos que es un crecimiento interesante. Entonces, a mí siempre me ha gustado esas novelas de época donde hay romance, cotilleo, un libro más que todo como para pasar el rato y que al mismo tiempo sea chévere de leer. Yo dije, bueno, después de haber leído un libro tan denso y tan corto, pero denso, como es Mi Puta Linda, dije, necesito algo refrescante, algo chévere, algo ameno. Me puse a leer el libro y la cuestión de que sí estuvo interesante en cierto punto. Le puse 3 estrellas porque no terminó de encantarme, porque nos cuenta la historia de un duque, un chico que termina siendo muy mujeriego, pero da la casualidad de que su padre, dueño de este ducado, termina muerto. Entonces a quien le deja la herencia está dividida en 2 partes, entre él y un chibolo. No sé, este niño que en realidad, al ser un menor de edad, está a cargo de una persona adulta que es una mujer. Da la casualidad que dentro del testamento le dicen que toma cargo de ese dinero siempre y cuando trabajes con esta otra parte del testamento. Como que un poco de conjeturas diciendo, no, esta flaca seguro es la amante de este viejo desgraciado que me hizo la vida imposible, siempre me echó la culpa de la muerte de mi madre, lo cual le generó muchas trabas emocionales, y también la forma en la que trata a las mujeres tampoco es justificable. Vemos un enemies to lovers que a legua se nota que es muy lovers, y que más que se tienen ganas, no hay mucho chisme. Hay muchas cosas que no me quedaron muy bien desarrolladas, como por ejemplo la idea del padre, qué pasaba con su madre, luego cómo este niño también había llegado a su vida. Como que siento que hay cosas ahí como que no terminaron de cuadrarme. Y creo que sí es una lectura disfrutable en cierta medida. Si quieres una lectura para desconectar, para reírte un poco, pasarlo bien, está bien. Pero si quieres una lectura a lo Bridgerton que te haga un poco de pensar con respecto a ciertas críticas sociales que se hacen, pues no esperes mucho. El siguiente libro que leí fue Inventos Infernales. Yo, después de haberme leído Guerra y Paz, en realidad dije, quiero una lectura sencilla. Voy yo y me escojo una distopía súper compleja, a la cual yo también les hice un video en donde varios libros para celebrar el día del libro, que fue el 23 de abril, y la cuestión es de que ese libro estaba ahí. Y yo dije, bueno, quiero algo ligero, me puse a leer una distopía súper compleja, que es la tercera parte de Inventos Infernales, una de mis sagas distópicas favoritas juveniles, que me da una pena que la gente no los conozca, así que por favor pónganse a leerlo porque es simplemente maravillosa. En esta tercera parte, sin spoilers, nos cuenta la historia de estos personajes que hemos visto en los primeros 2 libros, que ya son adultos, literalmente ya son adultos. Tienen cerca de 40 años. Entonces ellos, digamos que ya tenían sus hijos, la ciudad ha cambiado muchísimo durante todo ese tiempo y ha existido un tiempo de paz. Entonces da la casualidad que un enemigo anterior al libro segundo sigue vivo. Comienza a arrancar con esta idea de los Stalkers, que son los seres resucitados, que digamos que el mundo quería soldados
que hicieran todo lo que el mundo quisiera. Entonces se comenzaron a meter en la mente la gente humana y se las pasaban a los Stalkers. Digamos que son como un Robocop, ¿ok? Y la cuestión es de que vamos viendo esta historia un poco interesante. Claro que comienza un poco con tropos juveniles, que yo decía, ay, no me digas por favor que va a ser una protagonista súper insufrible, porque yo no aguanto de esos. Pero luego vas entendiendo un poco de que en realidad no es un tropo juvenil, sino que es una niña a la cual siempre le han dicho que no debe ir más allá, pero que siempre ha escuchado historias interesantes y que quiere vivir esas historias porque es una niña. Vemos que los niños piensan como los niños y los adultos piensan como adultos. Lo que me gusta mucho de Philip River es cómo explota el recurso de las distopías hablando sobre un recurso específico. Me gusta muchísimo cómo aborda muchos temas como por ejemplo la maternidad, la paternidad, qué significa el hogar, la familia, todo es muy bueno, así que vayan a leerlo. Le puse 5 estrellas porque al final me destruyó emocionalmente y todo el resto del libro, así que vayan a leerlo. Siguiente libro que leí, que también estuvo dentro del blog de lectura que les hice del día del libro, está en estos 3 cómics y se los voy a explicar por separado, ¿ok? El primero es Avatar volumen 1, que nos cuenta la historia de que, bueno, para los que no sepan, Avatar ya terminó, ¿ok? Avatar, el grupo Avatar ya venció al Señor del Fuego y digamos que ya han pasado un par de añitos. Da la casualidad que durante la reestructuración de este mundo entre seres humanos, o más que todo no maestros y maestros, digamos que hay ciertos conflictos de intereses. Porque claramente la gente que tiene poderes pues se cree con mayor superioridad y piensa que deben tener ciertos privilegios sobre los no maestros. A partir de ese conflicto vemos a Toph que está yendo a su casa y da la cuestión de que ella es miembro importante de la nueva empresa de su padre, que le da la oportunidad a maestros y a no maestros de convivir para generar, digamos, una buena industria. Vemos aquí el conflicto entre cómo los no maestros comienzan a darse cuenta de que los maestros hacen lo que quieren. Llega el grupo Avatar para solucionar este problema, pero se dan cuenta de que quien supuestamente los quiere ayudar es el enemigo. Vemos personajes muy interesantes, vemos a nuestros personajes siendo un poco más maduros, vemos a Aang siendo un gran personaje, un gran avatar, un gran líder, vemos que ha crecido mucho. Y al mismo tiempo, así como han crecido, no dejan de ser nuestros personajes favoritos porque siguen teniendo esencia y personalidad. Ya, pasemos a Avatar Aang, el segundo tomo. Digamos que en el primer libro termina un poco truculento, como comenzamos a desconfiar de la gente. Pero en este punto nos damos cuenta de que los no maestros tienen un gran punto para estar en contra de los maestros. Y los maestros, digamos, que están muy acostumbrados a vivir bajo cierto dominio y se ve muchísimo la cuestión política. Algo que vemos en este segundo tomo es la relación que antes tenían los maestros con la naturaleza. Para los que no recuerden, lo del aire y por lo tanto siempre ha estado conectado con el mundo espiritual. Y el mundo espiritual siempre ha sido representado por la naturaleza, por nuestra convivencia con ella. Entonces, al ver en tantas fábricas, tanta tecnología, se da cuenta que le están quitando ese vínculo o esa transición entre los seres humanos y su propia creación con el que siempre han tenido que convivir. Algo que me gusta muchísimo es como vemos también a Sokka, vemos a Suki, vemos a Toph. Vemos a Toph desde, siendo creo yo como un personaje principal en este punto, porque nos damos cuenta de que ambos tienen puntos muy válidos, de que todos quieren ayudar, pero digamos de que cada uno de ellos tiene una visión muy diferente de cómo se debe brindar la ayuda. Al mismo tiempo también vemos esta situación con Toph, sobre cuál es la situación más importante y vemos en una crisis existencial entre lo que debe hacer un avatar o un líder o lo que él quiere hacer como persona natural. Claramente a todos los tomos les puse 5 estrellas, pero la cuestión es de que ahora vamos por el Avatar 3, volumen 3, ¿ok? Y en este ya vemos como el desencadenamiento de todos los conflictos. Vemos si verdaderamente Aang puede tomar la decisión de hacer esta acción preliminar como lo hizo con el Señor del Fuego, o si verdaderamente es capaz de hacer cosas de que les iba a ir muy bien, como por ejemplo la convivencia entre no maestros y maestros. Vemos a Aang siendo la persona más maestro aire de todas, pero que al mismo tiempo siempre está acompañado por sus amigos. Vemos la visión de un no maestro que es Sokka. Vemos cómo ellos también son importantes. Vemos a Suki. Vemos a nuestra pareja favorita, por favor.
amamos a Katara también por todo el trasfondo que tiene. Nos damos cuenta de que verdaderamente hay cosas que forman parte de nuestra personalidad y que si se las arrebatamos a otras personas, claramente no van a ser ellos mismos, y en vez de arrebatarles deberían tomar otras acciones en donde no los hagan más que todo odiarlos. Yo creo que veo muchas similitudes con 1984 por todos lados con estos tomos, pero no dejan de ser entretenidos, interesantes. No dejamos de ver a nuestros personajes con mucho cotilleo, con muchas cosas que ya vimos en las primeras temporadas, que es simplemente maravilloso, es interesante, así que se las recomiendo muchísimo los 3 tomos, porque valen totalmente la pena. Primero porque son novelas gráficas, nos ayudan a nosotros a seguir con nuestro ritmo de lectura, y más que todo si quieres una lectura ligera e interesante que te haga reír, tienes que ver mi blog de lectura y leer estos 3 tomos. Por último, el último libro que yo me leí me dejó así. Exacto. Me dejó sin estabilidad emocional hasta ahorita, todavía me duele. Pero aquí tenemos a Oscar Wilde con De Profundis. Yo siempre he querido leer De Profundis porque ustedes saben que yo estoy obsesionada con Oscar Wilde. A mí me encanta ese hombre, me fascina cómo escribe, más que todo cómo utiliza las palabras correctas o adecuadas para generar prosa poética, para hablar sobre una cosa en específico. Puede hablar sobre la popó, puede hablar sobre el humo, puede hablar sobre las nubes, y a mí siempre me va a parecer maravilloso, porque Oscar Wilde es un maestro de las letras, es un clásico que simplemente a ti te caería bien, primero porque es gay y segundo porque jamás se dejó pisotear por nadie. Y ese era mi punto, porque yo pensaba que Oscar Wilde era un tipo que jamás se dejó pisotear. Pero aquí vemos la diferencia entre cómo somos como personas en nuestro trabajo, en nuestra vida artística, como personas muy sociales. Pero ¿qué pasa cómo somos nosotros como personas en una relación? Y ahí está el verdadero amigo, date cuenta. De Profundis, desde el prólogo que nos dan, que nos destruye emocionalmente, nos cuenta la historia, o más que todo nos va adentrando, a cómo Oscar Wilde fue acusado de sodomía. Que sodomía es el crimen que antes tenía la iglesia para determinar de que eran homosexuales, de que eran lesbianas, transexuales, como que todo el espectro aquí del grupo LGTB estaba prohibido y se le denominaba como sodomía, para decir de que en realidad la iglesia tenía como el respaldo de la iglesia y también de Dios gracias a la Biblia por Sodoma y Gomorra, de que sí, de que esto es incorrecto. A partir de que Oscar Wilde comienza a tener contacto y una relación muy fiable y muy confirmada con este tipo, que al parecer tenía una familia muy ricachona, y da la casualidad de que tenían un título, digamos como un duque. Entonces, al mismo tiempo a la familia del flaco no le gustó, especialmente al padre de este men. Da la casualidad de que a Oscar Wilde lo acusan, pero a su hijo no, porque él tiene los medios necesarios. Da la casualidad de que a él lo meten a la cárcel 5 años por un crimen de que en realidad no es un crimen, más bien al pobre Oscar Wilde lo utilizaron. ¿En qué sentido? Este tipo, al tener una familia con mucho dinero, el padre sabía de que él tenía una aberración por Oscar Wilde, porque eso no era amistad. Entonces da la cuestión de que lo mete a la cárcel a Oscar Wilde como para hacerlo responsable de que su hijo es así por su culpa. Mire, señor, usted está drogado. Y da la cuestión de que Oscar Wilde le comienza a escribir. Durante este proceso de escritura, todo el libro es supervisado y leído por el carcelario que se le ha sido establecido a Oscar Wilde. Entonces digamos de que aquí no vemos la palabra yo te amo o somos novios, sino que somos amigos para ocultar toda la parte de la sodomía, o si no, supuestamente no le iban a entregar las cartas al flaco. Da la cuestión de que Oscar Wilde siempre le está reclamando a este tipo, o vamos viendo cómo es que ellos se vuelven una pareja, cómo este tipo comienza a aprovecharse de nuestro pobre Oscar Wilde y cómo Oscar Wilde es un imbécil para caer en estas tonterías. Vemos una transición muy interesante en la primera mitad del libro. Nos cuenta eso, su relación y sus reclamos de por qué el tipo no lo ha ido a ver. Y la otra mitad está sobre la búsqueda de qué significa ser un artista. Porque al parecer cuando Oscar Wilde estaba con este tipo no tenía mayor generación de la creatividad o no le salían las palabras para crear. Entonces como que le atribuía esta idea a él. Entonces vemos de que él hace una comparación
muy interesante sobre cómo Dios es el primer artista. Y también vemos un poco de crítica social, un poco de crítica religiosa y cómo él termina esta carta diciendo es momento de que yo dé un paso al costado. Es un libro muy introspectivo, muy interesante, hayas tenido una relación o no. Siento que es muy importante leerlo más allá de eso. Me parece de que habla de muchas cosas muy bonitas, como por ejemplo los sentimientos, como a veces somos stuck in love. Entonces, la verdad, es un gran libro que merece mucho más reconocimiento y también nos ahondan muchísimo. Wilde va hablando sobre su vida artística y cómo va creando ciertos personajes, como por ejemplo los que aparecen en el retrato de Dorian Gray con Dorian Gray. También como vemos en El gigante egoísta, ciertos parámetros un poco religiosos que también va autodescubriendo durante el proceso de encarcelamiento. Yo a este libro le puse 5 estrellas porque simplemente es maravilloso. Vayan a leerlo, se los recomiendo al 100%. Bueno, mis queridos habladores, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es así no olviden regalarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba alguno de estos videos. No olviden seguirme en mis redes sociales en donde siempre estoy muchísimo más activa. Por ejemplo, Instagram, que tienen aquí una larga lista de contenido. En Twitter, en Goodreads, en donde siempre saben de mis primeras impresiones. En Threads, que por ahí lo tengo medio olvidado. Así que suscríbanse y si en algún punto ya no les gustaría ver este contenido, pues se desuscribe. Porque más del 70% de personas que ven mis videos no están suscritas. Así que te suscribes porque te suscribes. Así que tú y yo, mi querido hablador, nos vemos hasta el próximo video. Así que, ¿qué libros han leído en el mes de abril? ¿Cuántos les han gustado? ¿Cuántos de esos libros, la verdad, ustedes han decidido leer más allá de la presión social lectora? Así que no olviden que aquí publicamos los miércoles y los domingos. Así que tú y yo, mi querido hablador, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!